República. Radio República, con las noticias de Nicaragua y el mundo. Los océanos cubren el 71% de la superficie del planeta. Nosotros, los humanos, existimos gracias a ellos. Nos proporcionan oxígeno, peces y agua. También los indeseables pero necesarios huracanes que enfrían nuestro planeta. Hasta el momento, no se conoce otro planeta que tenga océanos como los que tenemos. Es por eso que cada 8 de junio se conmemora el Día Mundial del Océano para reconocer su importancia. El poder de la palabra. Sturi Vila Karnikava. El poder de la palabra. Yol Parasnedoakerika. The power of the word. Onda local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Les saluda Cayo, esperando que les vaya bien a mitad de semana y agradeciéndoles por escuchar este podcast. Esto es Onda Local Informa y recuerde que nos puede escuchar en Radio Voz, en Matagalpa, Radio Camuapa, en Camuapa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Puerto Cabezas o Bilwi y Radio República. Y para quienes nos siguen por nuestra página web, en la sección de podcast. El mar le gusta casi a todo mundo y cada vez que tenemos vacaciones la tradición es ir al mar para desestresarnos, porque tenemos ese efecto casi innato de que el mar nos tranquiliza, pero siento que hemos perdido esa conexión natural con el mar, el océano, porque lo estamos llenando de basura y otras cosas que le están haciendo daño. Hoy, en el Día Mundial del Océano, queremos hablarles sobre la contaminación de los océanos. Este es un tema preocupante porque miramos los excesos de basura que están llegando al mar y solo podemos ver la basura que es visible como plástico, llanta, desechos sólidos. Sin embargo, hay otros contaminantes que no vemos como los fertilizantes, los químicos, metales pesados que se utilizan en la minería. Para esto nos va a acompañar Peltier Barahona, biólogo nicaragüense que ha trabajado tanto en el mar Caribe de Nicaragua y en el Océano Pacífico en el tema de la pesquería y los recursos marinos. ¿Cómo te ha ido, Peltier? Aquí vamos, hermano, haciendo lo que se puede, trabajando, avanzando. Bueno, antes que todo, muchas gracias, ¿verdad?, por darme la oportunidad de entrevistarte y participar en este podcast. Yo quiero hablar con vos, Peltier, sobre la contaminación de los océanos. Generalmente, cuando nosotros los periodistas hablamos del medio ambiente, siento que nos estamos enfocando principalmente en lo que ocurre en la tierra, en la selva, dentro de Nicaragua, pero muy poco escribimos o muy poco hablamos sobre nuestro océano. En este caso, recordemos para los que nos están escuchando, que Nicaragua tiene salida en el Océano Pacífico y salida en el Mar Caribe, Correcto. Que es parte del Océano Atlántico. Así es, ¿verdad? Sí, colinda con el Océano Atlántico, digamos. Correcto, sí. Fíjate que ahí siempre he tenido la duda. No es lo mismo el Caribe que el Atlántico, ¿verdad? Son como... No es lo mismo. Sí, el Atlántico es lo que se considera de las Antillas hacia el este, que ya es el vasto océano, la parte más extensa y más profunda, y de las Antillas, es decir, entre Cuba y Venezuela, hasta las costas de Nicaragua y Centroamérica en general, lo que se considera el Mar Caribe, que son aguas más someras, generalmente más calientes, influenciadas por algunas corrientes oceánicas que son menos profundas, con suelos con mayor penetración de luz solar. Entonces ese es el Mar Caribe, pues, que tiene esas características también de mucha
de mucha belleza escénica, pero también esas mismas características de aguas poco profundas le da condiciones muy propicias para la formación de algunos fenómenos naturales que no son muy deseables, como los huracanes. Entonces es una espada de doble filo. Sí, tal vez no son deseables, pero son muy necesarios, ¿verdad? Los huracanes también. En parte ayudan a veces a hacer, como diríamos, un flush, a sacudir todo, ¿no? Y a esparcir Bueno, semillas, etcétera, pero sí. no son muy deseables en general. Bueno, Todos lo sí, sufren. con los acontecimientos del 2020, con esta y otra, pues muchos te darán la razón. Sí, sí. Entonces, gracias por este plus en esta introducción, pero el objetivo es hablar, como te dije al principio, sobre la contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, Peltier, yo me imagino, y todo el mundo nos imaginamos, o se nos viene a la cabeza esas imágenes del montón de basura plástica, principalmente en las costas. Ujú. Pero decime vos, como un investigador que conoce más a fondo los océanos, el nivel de contaminación que hay en nuestro océano, o sea, lo que le pertenece a Nicaragua. Sí, mira, tristemente nosotros no tenemos una forma en este momento de hacer una cuantificación de la contaminación que llega a los océanos. Sin embargo, por todos es conocido que nosotros vertimos una gran cantidad de contaminantes en ambas costas, pues, principalmente en las costas del Pacífico, porque la mayor cantidad de población está emplazada sobre la región del Pacífico del país. Sin embargo, hay menos área que recorren los ríos sobre la tierra hacia el mar. Y en el Caribe lo que te encontrás son ríos mucho más grandes, mucho más largos, que acarrean otro tipo de contaminantes que están menos asociados a esos contaminantes típicos que pudieras ver vos directamente, como la bolsa plástica o pedazos de zapatos y cosas así, sino que más bien contaminantes inorgánicos derivados, digamos, de actividades agropecuarias, de la minería, que pasan a través de todo ese trayecto hacia los océanos. Fíjate que un dato interesante es, por ejemplo, que no hay un solo río en Nicaragua, uno solo, que esté limpio desde su nacimiento hasta su desembocadura. Todos los ríos del país, todito, si no hay uno que, que tenga realmente agua limpia en todo su trayecto. La mayoría lo que empieza a hacer lo que empiezan es con agua limpia al inicio, en su nacimiento, y en la medida en la que van bajando la cuenca, van agarrando una serie de contaminantes, de metales pesados, de aceites y de una serie de cosas pues que van generando como un atol que viene para abajo y que se viene llevando todo hacia los océanos. Una parte de esos contaminantes quedan en el sustrato, es decir, en el suelo antes de llegar al océano, pero principalmente los contaminantes que se disuelven o contaminantes que flotan, como los plásticos, ProPlast, son los que logran llegar al mar. Ya. En algo nos ayuda bastante, por ejemplo, tener en el Pacífico, si recordás, grandes áreas estuarinas, como Padre Ramos, Aserradores, Corinto, Puerto Sandino, que son, por decir así, son como riñones del país que recogen todo el agua y que hacen una transición entre el agua dulce y el agua salada, pero que en sus suelos quedan, digamos, una gran cantidad de esos contaminantes y en esos sitios conviven una gran cantidad de organismos que tienen la capacidad hasta cierto punto de degradar una buena parte de los contaminantes, principalmente contaminantes orgánicos, Sí. fertilizantes y cosas así. Eso, Sin embargo, muchos de los residuos trascienden y entran a la costa, ¿no? eso que decís vos es cierto, porque yo conozco desembocaduras de ríos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Por ejemplo, allá en el 2019 yo conocí la desembocadura del río Indio o el río San Juan. Pues no miré ni una sola partícula de plástico. A la vista no miré ninguna. Pero vos mencionás algo muy importante, que hay contaminantes que no se ven, que son los contaminantes como químicos,
y metales pesados, eso no los vemos. Eso es muy Exactamente. importante. Fertilizantes, por ejemplo, una gran cantidad de área cultivable, por ejemplo, los cultivos de café, por ejemplo, de Matagalpa, Jinotega, eh, que son sometidos a una gran cantidad de fertilizantes. Todo eso viene acarreando una sobrecarga de fertilizantes que luego pueden afectar los arrecifes, por ejemplo, de los Cayos Perlas a través de la desembocadura del río Grande de Matagalpa o de los Cayos Misquitos a través de la desembocadura del río Coco. Aunque los Cayos Misquitos están un poco más alejados de la desembocadura, pero Cayos Perlas sí sufren esa afectación. Entonces lo que ocurre con ese tipo de contaminantes en el Caribe, no solo en el Caribe, ¿verdad? Pero principalmente en el Caribe, por la extensión y la forma, es que la gran cantidad de materia orgánica, pero no solo materia orgánica, sino de nutrientes químicos, de nitrógeno, fósforos y otros nutrientes que favorecen, esos se ocupan literalmente como fertilizantes para el cultivo de café, para los cultivos de arroz, para todos los cultivos, ¿no? que hay acá, escurre hacia el mar y esos fertilizantes encuentran, por ejemplo, chocan con áreas en donde hay algas y hace una explosión, una reproducción, digamos, exponencial de una gran cantidad de algas con la luz solar, que obviamente es vasta en el planeta, en esta zona del planeta la luz solar es muy grande, o sea, muy fuerte, muy intensa, por decirlo de cierta forma. Entonces esa combinación te genera un caldo le llamamos digamos de eutrofización, pero esa es una palabra muy compleja. Sí, eso, si esa nos explica. es una especie de sobrecarga de materia orgánica en el agua marina y hay una proliferación de muchas algas que luego reducen el oxígeno disponible, el oxígeno disuelto en el agua. Eso principalmente en esa zona. Entonces, al mismo tiempo, generas problemas como las acumulaciones de sargazo, que ese es un problema regional en todo, no solo en Nicaragua, en todo el Caribe, que son algas flotantes que tienen unas pelotitas de aire Son que rojas, las ¿verdad? hacen flotar. Son verde oscuras, en dependencia de otra alga que las colonizan se vuelven un poco más rojas. Son un verde oscuro que a veces se torna rojo, pero realmente es un verde oscuro que se acumula en grandes cantidades y a veces vas navegando y encontrás como, imagínate que vas navegando sobre el mar y de repente te encontrás como un campo de fútbol flotando, ¿ya? Y es la gran Sí, ¿no? una En gran la cantidad de visita que hice en algas. el 2019, en la costa Caribe, exactamente te estoy hablando ahí en la desembocadura del río San Juan o Río Indo, en San Juan de Nicaragua, me encontré esa alga de la que estás hablando, y habían un montón en la costa. Exacto. Entonces, esas, por los vientos alisios que soplan de este a oeste, empiezan a traer todos esos contaminantes a la costa. Entonces, esa es una reflexión importante, interesante, de que lo que nosotros vertimos al mar, el mar de una u otra forma nos lo regresa, ¿ya? O sea, lo que deberíamos de estar preocupados realmente somos nosotros, pues, y no otras personas. A veces la gente piensa que bueno, vamos a tirar esto en el cauce para olvidarnos de esto, es como la salida fácil, ¿no? Vamos a tirar esta basura en el cauce y va para el mar y entonces ya me olvidé de eso, ¿no? Pero lo que hace el mar y por las olas, la fuerza de las olas, la corriente, los vientos, es que eso hace un revoltijo de todo eso y después te lo vuelve a tirar en la costa. Entonces mucha gente, por ejemplo, se pregunta, no sé si te has fijado que hay una gran cantidad de personas que vienen y te dicen, pero tienen un montón de costas, sobre todo gente que no es de Nicaragua, ¿verdad? Pero tienen un montón de costa en la parte del Caribe. ¿Por qué esas playas no las han explotado como destinos turísticos? Y toda esa costa linda ahí del Caribe, la gente se imagina de que las costas del Caribe en Nicaragua son arena blanca y como le llaman al Caribe, pues en general. Pero si vos te fijas y haces un recorrido en toda la costa del Caribe, realmente no hay arenas blancas ni nada de eso. Y eso en gran medida es por la gran cantidad de partículas, de lodo, de basura y de esos nutrientes que se vierten al mar y de pantanos que se forman y es más
una áreas de pantanos, pantanosas, humedales, que se dan porque hay demasiada escorrentía de materia orgánica y de suelo en las áreas más altas de la cuenca. Entonces, lo que nosotros tiramos, el mar nos lo regresa y nos pasa la cuenta porque no podemos usar, digamos, los recursos naturales a todo su potencial. Peltier, vos has investigado el mar no solo desde arriba, sino desde abajo, es decir, vos sabes bucear y tu trabajo también ha implicado que te sumerjas ahí donde los mortales no podemos Sí. llegar, donde nosotros no vemos. ¿Qué cosa, qué evidencia hay de contaminación ahí abajo, Peltier? Fíjate que en el 2016, creo, hicimos un estudio bien bonito para Centro Humboldt en la zona de Corn Island, precisamente para hacer una inspección en bancos de pesca, en sitios donde eran objeto de pesca, para determinar la salud del ecosistema en los bancos de pesca alrededor de Corn Island, en un radio a la redonda como de unos 20 kilómetros de cada una de las islas. Entonces, eh, por otros trabajos te puedo decir de que en Corn Island se mantienen en mejor salud los ecosistemas submarinos que en otras áreas del Caribe de Nicaragua. En otras áreas están más degradados. Sin embargo, uno de los hallazgos importantes ahí era que la gran cantidad de extracción de langosta y pepino te generaba un problema importante que es un desbalance ecológico. Entonces eso lo dejamos como una hipótesis de nuestra investigación. Y eso te lo menciono para entrar después al caso particular de Corn Island, que es uno de los problemas que genera el tema de la contaminación, que es el mismo efecto te da por una u otra cosa, que era la gran cantidad de extracción de langosta y de pepino, que son organismos, digamos, descomponedores de materia. Entonces hacía de que los nutrientes que empiezan a caer al suelo marino y que en forma de algas, que ya están materializados en forma de algas o otra materia orgánica, esos nutrientes, estos dos organismos, la langosta y el pepino, se encargan de limpiar. Vos has visto cómo, entre otros, ¿verdad? También los caracoles y hay otras especies. Vos has visto los caracoles que ponen en las peceras para limpiar la pecera de todo lo que se le forma, ¿no? Entonces, eso es más o menos la función que desarrolla el pepino de mar, la langosta, que es una especie de sopilote de mar, que viene y se come todo, es un carroñero. Entonces, la ausencia de estos organismos en gran cantidad lo que provocaba es que se acumulara toda esa materia y que se acumulara toda esa, como por decir, esa agua podrida encima de los arrecifes y que empezara a amenazar a las estructuras de coral, que son estructuras vivas, pero que necesitan una interacción para su limpieza. Entonces, eso es un gran problema porque nosotros vertimos una gran cantidad de contaminantes de ese tipo, de fertilizantes orgánicos y de materia orgánica, y después, además de vertir esos residuos, extraemos a través de la pesca en gran cantidad, ¿verdad?, los organismos que se encargan de la limpieza. Entonces nos estamos quedando acumulados de una gran cantidad de materia orgánica con una poca capacidad de procesamiento y de descomposición y de bioabsorción de esos contaminantes orgánicos. Ese es uno de los problemas. Otro problema particular, por ejemplo, en Little Corn Island. Little Corn Island estaba pasando que los efluentes de aguas residuales, es decir, lo que la gente le llama aguas negras de Little Corn Island, pues son vertidas al mar, porque ahí no tienen una inversión pública de una planta de tratamiento de aguas residuales que deberían de tener. Entonces la gente que esa la isla se empieza a llenar cada vez más de más casas, de más hoteles, de más gente, de más visitantes, de más cuestiones, y cada uno de esos ya sabes que caga, ¿verdad? Y que baja la palanca, o sea, no es que no pasa. Entonces ahí va y toda esa agua, todos esos residuos van al mar. Entonces, inicialmente, como tenés un cuerpo receptor
que es el mar ahí, que es demasiado grande, que es vasto, es enorme, inicialmente vos no percibís pues ningún impacto, pero en la medida en la que eso va creciendo, lo que empieza a ocurrir es que esos fertilizantes, actúa como un fertilizante, empieza a generar una capa de pastos marinos. No sé si has estado en Corn Island viendo los pastos marinos, que Todavía no he tenido el privilegio de ir ahí. deben de tener una uniformidad. Es como una grama submarina que está en áreas que no son muy profundas, como unos campos de grama submarina. Y eso se está creciendo demasiado y está haciendo de que las partículas de arena que viajan de un lado al otro de las playas se queden fijados en ese matorral, digamos, submarino. Y hay partes de Little Corn Island que están quedando, partes de playas de Little Corn Island que están quedando sin arena, ¿no? Entonces, ese es otro problema que te genera la contaminación, ¿no? Peltier, y discúlpame, Sí. las aguas negras, ¿dónde las tiran? ¿Donde la gente se baña o hay ese tubo va hasta el fondo del mar? Porque, o sea, si lo están tirando donde la gente se baña, eso además atenta contra la salud, pero Sí, el tubo pero está demasiado adentro del mar. ahí lo que tenés son áreas en donde tratan de enterrar el agua, pero que por escorrentía y por lluvia se sale y los sumideros que tienen se flotan, o sea, se llenan y escurre hacia el mar. No es donde, digamos, la gente se baña, no es en la parte turística, pero sí es en la parte donde viven los locales. Pelican Bay, que es uno de los lugares en la parte, digamos, norte de Pelican Bay, es donde están más que todos los emplazamientos turísticos, pero al sur de Pelican Bay, en Little Corn Island, hay descarga de aguas negras todo el mundo sabe en la isla que necesitan una inversión de planta de tratamiento, pues, pero tampoco está en capacidad la población de la isla de hacer una inversión de ese tipo, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver si el Estado se inhiere un poco más inteligente para tratar las aguas negras de Little Corn Island, ¿verdad? Esa es una, ¿verdad? Pero también hay otra gran cantidad, pues, por ejemplo, ¿qué te digo? El problema principal de las comunidades que están en las desembocaduras de los ríos, que se tienen que tragar la basura que le echa la gente que está atrás, ¿ya? Entonces la gente de atrás le echa la basura y la gente que está un poquito más abajo del río quedan acumulando una gran cantidad de envases de fertilizantes, plásticos y otro montón de cosas pues que empiezan a dañar el océano. Entonces, la razón por la que te explicaba, lo que te trataba de narrar, esos contaminantes invisibles o que prácticamente no se observan mucho, es porque en efecto están y se integran a la cadena a la cadena biológica, a la cadena trófica, se integran y generan problemas en ese sentido. No es que como que no lo ves, ya no está y no te va a hacer ningún problema, pero a veces te pueden generar problemas mucho más complejos pues, que una simple botella de plástico, pues. ¿Qué me puedes decir sobre las costas en el Pacífico? Supongo que te has sumergido ahí. ¿Qué cosas has visto? Sí, bastante. Fíjate que en el Pacífico, en las áreas más próximas a los emplazamientos turísticos, ahí es donde te encontrás mayores concentraciones de basura, principalmente en San Juan del Sur, donde hemos hecho varias campañas de recuperación de llantas, de varios de esos basureros submarinos que están ahí, cerca donde están algunos barcos hundidos y las tormentas han hecho varios estragos y provocan la desembocadura de esos ríos que vengan cargados de material. Entonces en el Pacífico más bien te encontrás con otros elementos que son diferentes, que son los contaminantes visibles. No significa que tampoco que no haya problemas de contaminación de lo otro, ¿verdad? Pero además de eso, tenés lo visible. Por ejemplo, tenés una gran... Y en eso hay dos elementos, ¿no? Los comunes, que es la botella de plástico, la bolsa plástica, ¿verdad? El poroplast, los pedazos de ropa, los telares, cosas que vengan contaminadas con aceite y metales y eso. Y también otro que es muy importante y muy nocivo, que son las redes de pesca que quedan a la deriva, que son líneas de pesca que vienen, pues los pescadores que tienen un poco cuidado,
A veces tiran sus redes y por una u otra razón o se les corta la red y se va, o un mal tiempo se les llevó la red, o al momento de retirar la red se les quedó trabado en una piedra y simplemente la jalaron y la cortaron y quedan trozos de mallas de pesca a la deriva. Entonces, ese tipo de cosas o sea, quedan constantemente matando a la vida marina, matando a los peces, porque quedan ahí a la deriva, pues el pescado que se mete ahí se muere, se pudre y después se mete otro y así. Entonces eso contamina muchísimo y eso amenaza. Pues no es tanto la contaminación de cómo se ve y eso, ¿no? Porque está bajo el mar, pero es cómo amenaza y cómo daña la biodiversidad marina esas redes a la deriva y también la otra contaminación de las bolsas plásticas y las botellas plásticas que generan también atrapamientos de especies, atragantamiento de tortuga y un sinnúmero de daños pues que generan problemas en los arrecifes. Por ejemplo, en la medida en la que hay más desembocadura de ríos en esteros sobre el mar, ahí son sitios que son muy importantes para la biodiversidad, porque en los esteros es donde se reproducen varias de las especies y es como un criadero pequeño de especies que después salen al mar cuando crecen un poco más. Entonces, en los arrecifes rocosos, estoy hablando del Pacífico, ¿verdad? En los arrecifes rocosos cercanos a la desembocadura de los esteros son áreas muy importantes para la biodiversidad, para la reproducción de peces, que además son los peces objeto de pesca de nosotros. Claro. Pero al mismo tiempo nosotros amenazamos esos esteros con el montón de basura que les tiramos, con las descargas de materia orgánica, o sea, con una serie de problemas pues que la gente genera, que la misma gente ya lo sabe, pues, ¿qué te voy a decir? Todo el mundo sabe que tirar la basura en un cauce te va a generar ese problema. Lo tiran por comodidad, por un problema de autoestima, de falta de aprecio por su país, por su lugar, de falta de empatía por las otras personas, por depresión, qué sé yo, pues, pero qué sé yo por qué, pero lo hacen y eso te genera una reducción de la capacidad ecosistémica de generar vida marina. Entonces los lugares donde deberían de ser, es como el criadero pues de la vida marina, que son los esteros, son los que reciben toda esa contaminación y cuando vienen las lluvias fuertes de esta época, que ahorita las estamos viviendo, todo eso sale como cuando baja la palanca del inodoro, pues ya, y sale para el mar y mucha de esa basura, con suerte, queda enterrada o apilada en la arena marina, pero también con mala suerte llega esas bolsas plásticas, esos trozos de red, llegan a los arrecifes rocosos y los tapan y empiezan a matar a los organismos que quedan sujetos entre ese material, pues ese residuo, ¿no? Yo me acuerdo que en la última visita que hice a una de las playas en el Pacífico de Nicaragua, me quedó en mi mente una imagen bien fijada y es un grupo de pescadores repartiéndose lo que pescaron prácticamente rodeados de un basurero. Creo que era invierno y en las costas donde ellos estaban repartiendo el pescado había una gran cantidad de basura, pero los pescadores estaban en medio de esa gran cantidad de basura repartiéndose los peces. Es una imagen que para mí pues fue bastante fuerte y yo como, no sé, dije yo, vaya, qué bárbaro. ¿De verdad no causará esto un impacto en la gente que lo ve? Y por ahí leí, Peltier, que la cantidad de basura que vemos en las costas es solamente una fracción, que en realidad la mayor cantidad de basura o de desechos sólidos van al fondo del mar. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es cierto en la medida en la que depende del tipo de basura. Hay una que flota, ¿verdad? Y otra que se entierra. Pero claramente es cierto. Una parte queda en el estero y otra parte queda cerca de las costas. Entonces no es que en el Pacífico, por ejemplo, no es que te vas a ir kilómetros y kilómetros adentro y va a estar lleno de basura. No. En el Pacífico, como son ríos relativamente cortos, las desembocaduras, y son ríos pequeños, no penetra en la desembocadura muy al fondo del mar. Es decir, que no es que el río te avienta y son kilómetros de basura que vas a ver hacia adentro, no. Lo que hace es
que tira al mar y en el sistema de oleaje toda esa basura se mantiene en ese rango de distancia que es corto, de 1 kilómetro, lo más. O sea, los primeros metros es que eso se revuelve. Cuando vos vas en la época lluviosa a las zonas costeras y miras las marejadas las miras llenas de basura. Y en el fondo del mar, cuando decís el fondo del mar, tiende a pensarse de que es hacia adentro, al fondo, lejos. Y como quien dice, alejado de aquí. Pero no, es más bien basura con la que nosotros convivimos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el río de San Juan del Sur, cuando desemboca, es frente al muelle donde nosotros vamos a retirar la basura. No camina mucho, es decir, no es que se va muy al fondo del mar, sino que se queda cerca donde nosotros utilizamos esas costas, donde nosotros nos bañamos, donde nosotros llegamos, y eso es lo que pasa. Ya cuando vos salís más hacia adentro, ya hay menos ausencia, ya hay más ausencia pues, de residuos sólidos, y ahí lo que más es problema es el tema de lo que te decía de las redes de pesca. Bueno, está bien. Bueno, nos quedan varios temas por tocar. Tu palabra de despedida, por favor, Peltier. Entonces te agradezco mucho, pues, hermano, y muchos saludos a todas las personas que nos escuchan, pues, y esperamos que no sigamos contribuyendo a la contaminación, que cuidemos los recursos, que llevemos a nuestros hijos a la playa y que aprendamos a disfrutar en la limpieza y que los eduquemos con amor y con perspectiva de que cuando ellos crezcan puedan también cuidar lo que les heredamos. Así es. Muchas gracias, Peltier. Muchas gracias, de verdad. Y recuerden, A vos, Mauricio. como dijo Peltier, el mar nos regresa lo que nosotros le damos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, espero que les haya gustado y los invito a que escuchen más producciones de Onda Local Informa en su página web ondalocalnic.com. Hasta la próxima. Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.